Ahora toca, a petición de Tei, y para sacarlo de acá de una vez por todas, el iceberg de la Biblia de Alex PH, la parte 2. Que una era muy poco, aparentemente. Vamos a ir primero a ponerle un poco de velocidad a esta mierda, porque el video dura 50 minutazos. ¿Sabes? Y quisiera terminar hoy. Vamos. Estoy obsesionado con la Biblia. Quizás porque es el libro Sí, me di cuenta. más grande de todos los tiempos. Y el más vendido. ¿Sigue siendo el más vendido? Diría que sí, ¿no? Sin embargo, la Biblia tiene registro de eventos que parecen ser inexplicables. Para Tiene registros. Es comillas. Hay hasta estudiosos religiosos que dicen, sí, algunas de estas mierdas probablemente nunca pasaron, ¿sabes? Es más lógico decir marcado como visto en vez de como veído. Ahí está la clave, es que usted no entiende los memes. Yo le digo veído para que sea un meme. Obviamente sé que no se dice veído. paranormales o simplemente cosas oscuras y controversiales. Bien, pues hoy continuaremos explorando todos estos temas. Tu puta madre. Nivel 1. Uno de los misterios más grandes del mundo y de la Biblia es la historia del Arca de Noé. Ahora todos conocemos de qué trata, pero una de las cosas Jesús de Nazaret. que siempre me he preguntado es si hay alguna forma de comprobar que ésta haya existido. Y si existe, entonces ¿dónde podría encontrarse? A ver. Me siento más feliz que testigo de Jehová en Fábrica de Puertas. A ver, el Arca de Noé es una weá que se supone pasó hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y vivió una inundación de agua salada. Muy probablemente esa madera ya no existe, ¿sabes? Muy probablemente esa madera se convirtió en composta para los jardines de algún buen random en Nueva Zelanda, por decir algún lugar, ¿sabes? Así que en el caso de que haya existido, probablemente no exista nunca más. Bueno, pues eso nos lleva a Ararat en Turquía. Ahora, hace varios años, en 1948, hubo una gran cantidad de lluvias, y luego 3 terremotos los cuales revelaron esta estructura que parece ser un barco el cual podría estar enterrado. Hermanos, son 3 montes de arena. De hecho, si vemos las fotos nos deja pensando. Bien, pues luego de esto en 1959 un militar llamado Ilan Durupinar descubrió la zona mientras tomaba fotos aéreas para una misión. En cuanto vio esto pensó que había Qué manera de gritar en Dios. encontrado el sitio donde Noé había desembarcado, así que luego de esto le dijo a sus superiores. Un par de días después fueron a investigar, pero luego de estar durante horas usando dinamita en aquella estructura no pudieron... Queremos descubrir si es el Arca de Noé. ¿Cómo podemos hacerlo sin destruirlo por accidente? ¡Usen dinamita! Eran re inteligentes los buenos de este lugar. encontrar nada por debajo de ella. Pero aquí es donde se vuelve más interesante. Para 1985 el sitio había sido ignorado por completo, pero en este punto el interés volvió a retomarse. Así que se hicieron pruebas de radar y aparentemente detectaron que en verdad había una estructura por debajo de toda esta. ¡Guau! Idor, si mando un short a videos para reaccionar, ¿lo reaccionarías? No. El punto es ver videos de por lo menos, yo qué sé, formato largo, ¿sabes? Piedra. Ahora la parte curiosa es que esta estructura era inmensa y tenían las mismas dimensiones que se describen en la Biblia para el Arca de Noé. Creo que eran musulmanes los tipos que se les ocurrió de tanto. Tenía que ser la concha de tu hermana. Pero aquí es donde todo se pone confuso y donde salen las teorías. Ahora, el problema con todo esto es que luego de 1985 varios arqueólogos, investigadores, documentalistas, etcétera, han investigado el sitio. Muchos afirman que en verdad el arca está por debajo de este lugar. Sí, también. O sea, no solo la madera muy probablemente esté más podrida que la concha de su madre, sino que también con el paso de los años hay tormentas de arena, tormentas de nieve, tormentas de todo en general, movimientos sísmicos, lluvias, granizado, todas esas mierdas. Lo más probable es que esté unos cuantos metros debajo de la tierra. O sea, si el camino que hizo Jesús, que se puede caminar, puedes ir a puto Jerusalén y caminarlo, es literalmente una guía turística esa mierda, pero te dicen que el camino que recorrió Jesús está 8 metros bajo el piso. Justamente porque hay capas de tierra que llegan por tormentas, lluvias, todas esas cosas. Y la pinga de oxida, mira así.
Así que, en el caso de ser verdad, sí, va a estar más enterrado que la chucha. Porque va encima el arca de Noé es muchísimo más antiguo que la muerte de Jesús. Mientras que otros aseguran que no hay nada. Puta que XD. Por ejemplo, durante principios de los 90 algunos estudios indicaron que en el sitio había partículas que tras ser analizadas resultaron ser de un barco. Lo que hace aún más extraño esto es que muy cerca de la zona también se encontraron estas rocas gigantes llamadas rocas Drog, que funcionaban como estabilizadores para el arca en las partes agitadas del océano. ¿Qué? Todo parece indicar que en verdad había un barco muy por debajo del sitio. Pero salen caminando si no te queda un misil random por ahí. Bueno, sí, ahora mismo, ahora no, ¿sabes? No vayas a Jerusalén. Pero el tema es que la atracción existe, ¿sabes? Que hay un guía que te lleva por el camino que hizo Jesús cargando la cruz, ¿sabes? Pero en teoría. Para 1996 se volvieron a hacer estudios donde se menciona que aquellas partículas de barco en realidad eran partículas volcánicas y otro tipo de formaciones. Sí, la verdad es que tiene una pinta de formación volcánica gigante. Las cosas, lo digo en serio, no lo finamos. No, lo digo en serio, parece una formación volcánica. Las formaciones volcánicas se ven así. O sea, es sorprendente lo puto geométrico que pueden ser las formaciones naturales de piedras volcánicas y no volcánicas a la par. Hay un motivo de por qué las piedras que están al lado de los ríos son súper redonditas. Naturales. Y durante los siguientes años sucedió lo mismo. Así que, ¿cuál es la verdad detrás de esta información? Bueno, pues ese es el misterio. Quizás haya algo aquí o quizás no. Lo único que nos hace preguntarnos es por qué simplemente no excavan un poco y lo comprueban. Por esto, compadre, por esto. Por mañana mandaré un video de dinosaurios al disco. Ok. El reino milenario se refiere a una mención en el Apocalipsis 21:6, que dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ah, sí, esto es por el tema de que supuestamente, según la Biblia, el diablo no es el rey del infierno, sino que está en la tierra, haciendo mal. Y al Apocalipsis es cuando lo van a encerrar en el infierno. ¿Verdad? Es tu hermana. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase a más naciones. Y vi las almas de por causa del testimonio de Jesús Tu madre. y por la palabra de Dios. Era Raúl, era Fuente, Arial 2. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, si me lo preguntan, esto suena un poco turbio. Bueno, sí, es el Apocalipsis. Literalmente, en el libro de Apocalipsis están intentando predecir el futuro, hermano. ¿Qué queréis que te diga? Empezar nos hablan del Apocalipsis. Bien, pues de acuerdo con la Biblia se dice que en algún punto vendrá el anticristo al mundo. Pero en este caso nos habla de lo que sucede después. Ahora, cuando Jesús venga a salvar al mundo, este encadenará al anticristo y luego de esto vendrá un periodo de reinado que durará 1000 años exactamente. Aparentemente en este punto Jesús estará La verdadera pregunta es, ¿por qué exactamente 1000 años? ¿Por qué no 1001, por ejemplo? O 1002, o 1003, o 1004, o 1005, o 1006, o 1007, o 1008, o 1009. ¿Por qué no hacerlo eterno si él es inmortal? En Semana Santa el diablo está libre. ¿Era en Semana Santa cuando en la antigüedad ponían sangre de cerdo, creo que era, en las puertas para que el diablo no entrara y violara a sus mujeres? Físicamente en el planeta. Solo que aquí viene la parte turbia, por así decirlo. Aquí nos dicen de forma literal que quienes fueron en el Apocalipsis resucitarán, pero aquellos que no son creyentes permanecerán muertos. Y aparentemente no podrán volver al mundo durante otros 1000 años. Así que de cierta forma es un final triste. Jesús fue al infierno. Bueno, a ver. Dentro de la lógica de la Biblia, no, porque los pecadores son castigados. Propósito de los pecados. Específicamente Jerusalén y no elegiste otro lado. Específicamente como ciudad de dos religiones. Porque Jerusalén es el lugar donde ejecutaron a... ¿Era Jerusalén? En volá me estoy fumando uno terriblemente gordo, pero creo que era Jerusalén. ¿Dónde ejecutan a Jesús? Jesús. En el Calvario. Sí, en Jerusalén. Por eso elegí Jerusalén, básicamente.
Ya está. Infierno se refiere a otro pasaje curioso. Ahora este nos habla de que luego de que Jesús va al infierno, pelea contra los demonios y luego de un viaje agonizante resucita y asciende al cielo. Por ejemplo, En 3 Efesios días. 4:8-10 dice, y eso de que Creo. Dios es Diego Maradona. El calvario donde te dejan calvo. Claro, por eso es un calvario. subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O por ejemplo, tenemos otro en Pedro 3:18-19 que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, en el caso del primero, este parece hacer referencias a que Jesús bajó al infierno para luego ascender al cielo. Y Supone que sí. Básicamente, como Jesús pelea con ataque físico mental de Rafa. ¿Qué? en el segundo, este dice la frase espíritus encarcelados. Solo de Freezer, Majin Buu. Ráfagas de Ki, Jutsu, XD. Que para nosotros podría referirse a que Jesús fue al infierno para predicar ante los demonios o almas de aquellas personas condenadas a vivir aquí. O quizás un sitio muy parecido al infierno en la parte O oscura. sea, tengo entendido que parte del motivo de por qué Jesucito se fue al infierno es justamente para intentar salvar a las almas que habían sido condenadas de forma injusta por el tema del pecado original y bla bla bla. Hora de diablar. A la prima de ellos, la concha de su... ¿Cómo Jesús peleó contra demonios? Oscura de la tierra. Y eso me lleva al siguiente tema. Bien, pues Sheol o Seol es una palabra en hebreo que aparece en demasiadas ocasiones en la Biblia, pero que parece cambiar su interpretación. Nunca fue al infierno. Tengo entendido que sí. Google. Jesús fue al infierno. Según la tradición cristiana, Jesús descendió al Hades. Bueno, ahí eso fue un poco toda la mierda. Ahí ya empezamos a mezclar panteones y mitologías, ¿sabes? Godzilla en Hell, ¿qué pasó, Matt? ¿Cómo que nunca fue al infierno entonces, güey? Si fue, lo dice la Biblia. Jesús fue al infierno y vio... Dudo que haya visto a Pinocho, teniendo en cuenta que Pinocho murió unos 2000 años después, ¿sabes? Pero no fue al infierno. No, pues fue al infierno antes de resucitar. Tipo, murió, fue al infierno, y predicó, hizo lo que tuvo que hacer. Renació y después dio la vida a nosotros. Si no, el arco de renacer no tendría sentido, ¿sabes? Interpretación una y otra vez. Digamos que es uno de esos detalles pequeños en la Biblia que te dejan pensando. Y la Ingel aguantó como 3 millones de murciélagos de color rojo. O no, eran comunistas. Ahora, lo curioso es que en la mayoría de los casos, Sheol parece referirse a un mundo entre el nuestro y el cielo e infierno. ¿De qué creencias sean? Ahí cambia la cosa, ¿sabes? Yo te estoy hablando del catolicismo tradicional default, ¿sabes? No sabré otro tipo de versiones abrahámicas. Y digo abrahámicas porque no tengo ni idea de cuál es el Islam tampoco. Infierno. Este se conoce como el mundo de los... Pero aquí viene la parte aterradora. Se dice... Una pregunta, en la Biblia parte 1 del video de la parte de Jesús donde Jesús hombre y Jesús Dios. Ese Jesús hombre tiene relación con el hombre de GTA. Con el hombre de GTA 4. No me esperaba eso, la verdad. ¡Hombre! Lo dudo, la verdad. Bueno, a ver, tiene la relación de que son hombres, ¿sabes? Sé que este mundo es un mundo subterráneo de oscuridad total y donde no hay ningún ruido, pero la parte creepy es que la Biblia menciona que quienes caen aquí pueden ser los justos y los injustos, así que al parecer no importa si eres bueno o malo. Otra cosa curiosa es que cuando el Viejo Testamento comenzó a traducirse en el año 200 a.C., estos se dieron cuenta que este mundo era casi idéntico a lo que ellos llamaban el Hades. Me pregunto por qué será. ¿Será porque todas las mitologías y religiones se basan en unas con las otras? Es decir, el mundo de los muertos. Así que en algunas partes de la Biblia se hace mención al Hades. Pero aquí viene el siguiente punto interesante y que parece tener una conexión con el tema anterior. Ahora, en Hechos 2:31, Pedro cita al rey David diciendo: viéndose antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Bien, pues esto se refiere a una profecía en la cual David decía que Jesús al morir no iría al mundo de los muertos y que luego de esto su cuerpo permanecería en perfectas condiciones, que como sabemos así ocurrió cuando resucitó. Así que para En volar esto te refería ahí. muchos la Biblia confirma que existe un mundo adicional además del cielo e infierno. Y como ya vimos, cualquier Claro, el purgatorio, la clásica, el punto medio en el que eres bueno o eres malo. Hostia, no sé, hay que purgarte. Veamos qué putas hiciste en tu vida. Te podías arrepentir de tus cosas post-mortem, ¿sabes? Ese es como el típico tercer lugar más típico que hay, que es el purgatorio, que es fuiste malo, pero no lo suficientemente malo como para ir directamente al infierno, entonces se te da como la oportunidad de vaya a dejar de ser pelotudo, ¿sí o no? Lo que haces en Argentina. XD. cualquiera puede caer aquí. Otro de los temas que más me han dejado pensando y donde creo que también hay muchas También puede ser simplemente como el lugar medio, tipo el purgatorio también podría ser el lugar donde se hace el juicio. También esa es otra interpretación que conozco. cosas confusas es la imagen de Dios. Como pensó eso después de que haya escapado de ahí. Pero hubiera sido mejor pedir ayuda a Papu Cristo. XD. ¡Viva Cristo Rey! Ahora todos sabemos que en la Biblia se habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto parece referirse a que los humanos fueron creados con ciertos aspectos que nos hacen ser inteligentes y poder distinguir entre el bien y el mal. Pero aquí es cuando vienen las demás teorías. Por ejemplo, se dice que en este caso la Biblia nos está diciendo de forma literal que Dios es No mates a Jesús. Creo que eso es literalmente imposible. O sea, por lore, creo que es imposible que nadie pueda matar a Jesús, porque literalmente una de sus habilidades principales es resucitar, ¿sabes? igual a nosotros incluso en aspecto físico. Así que en otras palabras, Dios tiene rasgos humanos. Y otra teoría se refiere a que el ser humano fue creado No, Dios no tiene rasgos humanos. Los humanos tienen rasgos divinos en todo caso, ¿sabes? Siguiendo la lógica de Dios nos creó a su imagen y de semejanza, los humanos tendríamos rasgos divinos. Pero uso espinas. con las mismas capacidades de Dios. Pero al cometer el Y afilado 5. pecado original, este perdió esta parte. Y de cierta forma nuestra misión en la vida es hallar el camino para recuperar esa divinidad. Así que como ven son cosas confusas y donde siempre puede ser interpretado de forma diferente. Pero avancemos hacia el nivel 2. Ese es el problema de la Biblia. De por qué hay tanta discusión y tantas versiones y como 37 religiones distintas. Solo de la Biblia, ni siquiera estoy hablando del Corán, ¿sabes? O de la Torá, ¿sabes? Ni siquiera estoy hablando de esas otras dos, de esos otros dos libros. Solo de la Biblia hay como 37 religiones adyacentes. Y es que está abierto a interpretación. Integra Kratos. Entonces somos iguales al pintor austriaco. No lo pienses demasiado, Menéndez. A ver, según el poema de Paraíso Perdido, sí, efectivamente Jesús desintegra a Kratos. Porque en el libro de Paraíso Perdido es Jesús el que manda al diablo a la reconcha de su madre. O lo que viene a ser lo mismo, el infierno. Balaam y su asno parlante es una historia curiosa, que en lo personal creo que demuestra un poco del comportamiento de Dios. Ahora esta historia habla de cuando Balak, rey de Moab, contrata a Balaam, un profeta evidente para maldecir al pueblo de Israel. Antes de iniciar el viaje, Balaam habla con Dios y este le dice que no puede ir ya que Israel es un pueblo bendito. Pero luego de esto Balak envía mensajeros con más dinero para intentar persuadir a Balaam y tras recibirlos vuelve a consultar a Dios. XD. Solo que esta vez le dice que puede ir, pero Excuse me, what? con la única condición de que solo puede decir lo que él mande. El problema es que en realidad esto había hecho enfurecer a Dios. Así que poco después Balaam comienza el viaje hacia Israel junto con su asna, cuando de pronto llega un ángel enviado por Dios con una espada listo para a Balaam. Ah, lo típico. Qué bien. ¿Sabes? No, la primera. Al principio Balaam no lo ve, pero la asna sí puede hacerlo, así que al ver a este ángel la asna se desvía del camino hacia el campo. Es aquí cuando Balaam comienza a golpearla una y otra vez para hacerla regresar. Pelotudo. Poco después Confía en los animales, pueden ver cosas que no hay. el ángel se coloca en un sendero con dos paredes estrechas esperando a que Balaam se acerque, pero nuevamente la asna lo ve, y se acerca a una de estas paredes aplastando el pie de Balaam para que no pudiera avanzar. Ahora después el ángel se vuelve a colocar en otro sendero donde era prácticamente imposible que la asna pudiera hacer algo. Cuando Balaam llega Oye, la concha de tu madre, el ángel era medio inútil, ¿no? O sea, ¿cuál era el propósito de que fuera tan espectacularmente lento? ¿Le estaban dando la oportunidad de retirarse o qué? a este punto el asna ve una vez más al ángel, y lo único que queda por hacer es echarse sobre Balaam. Solo que esta vez Balaam toma un palo y comienza a de nuevo.
Aquí es cuando Dios le permite a la asna hablar y de pronto le dice a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Pero de nuevo Dios intercede y ahora le abre los ojos a Balaam. Así que lo primero que ve es al ángel con la espada lista para... Bien, pues en este punto Balaam entiende todo y se hinca ante el ángel. Esto es la nada de cuera, XD. Luego de esto continúa hacia Israel, pero cuando llega solo predica la palabra de Dios y al final el rey Balak queda furioso. Ahora el relato es Jajaja. confuso porque nos dice que Dios estaba furioso con Balaam a pesar de que él mismo le había dado permiso para ir. Al principio pensé que esto era un error o algo así, pero si vamos a números 22, 20 a 22 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo diga. Así que Balaam se levantó por la mañana y enalbardó a su asna, y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Ah, claro. Dios le dijo: si vienen por ti, anda. Pero no fueron por él. Él simplemente fue. Increíble. Pero rescátalo. Era el burro de la... ¿Te imaginas? Pero en mi opinión lo más perturbador de esta historia es cómo Dios, aún sabiendo que Balaam lo obedecería, decidió enviar a este ángel para matar. Y otra cosa interesante es la enseñanza de esto. Es decir, parece que esta nos dice que debemos siempre obedecer a Dios porque si lo hacemos enojar, entonces nos castigará. Bueno, para ser justo, en el catolicismo nuevo, en la base que tengo yo, porque en la que más educado estoy, el Viejo Testamento está desactualizado. Le hicieron un update, ¿sabes? Y en los patch notes decía: Dios ahora ya no es malo, ¿sabes? Los 24 ancianos es otra de esas cosas confusas. Ahora en Apocalipsis nos dicen que alrededor del trono de Dios hay 24 tronos, y en estos tronos hay 24 ancianos. Estos llevan ropa blanca y coronas de oro. Y barbas bien largas, por lo que parece, porque su puta madre. Mira esa frondosidad, esa longitud, esa fuerza, esa potencia. Pues a estos se les conoce como los 24 ancianos del Apocalipsis. No suena tan bien como los 4 jinetes del Apocalipsis, lo cual es irónico porque no son 4, pero bueno. Se cogió un borro. ¡Era gallego! Nadie entiende muy bien a qué puedan hacer referencia o qué nos quieran decir. El Viejo Testamento es la fase beta y la Biblia sería de la 1.0 para adelante. XD. Algunos piensan que esto se refiere a ángeles que están sentados alrededor de Dios, pero otras personas piensan que estos 24 ancianos son otro tipo de seres divinos poderosos. El problema con esto es que en la Biblia no hay más referencias a ellos, por lo que su identidad es desconocida. Lo único que se dice en el Apocalipsis es que estos ancianos se hincan ante Dios, le dan sus coronas y luego cantan para adorarlo. Lo típico. Gog y Magog. Quien sea que le haya hecho esas estatuas no les caía bien, porque su puta madre. Gog y Magog es otra de esas historias fascinantes y misteriosas, pero lo curioso de esto es que es una profecía la cual muchos piensan que se está empezando a cumplir. Ahora, Gog y Magog se refiere a 2 grandes batallas que ocurrirán. Por ejemplo, en Revelaciones nos hablan de Gog y Magog como esta gran guerra entre... Esta imagen culiada, weón, que es más antigua que la chucha. Un pulso entre Jesús y el diablo. El ejército que habrá reunido Satanás y Dios. Este explica que luego del reinado milenario el diablo será liberado. Para entender el lore de Final Fantasy, el creador es tan bueno que creó el juego, la vida, y dejó el tutorial cómo pasarlo, la Biblia. En todo caso, ¿no? Pues tengo que poner la abuela. En este punto Literal. reunirá un gran ejército que marchará a la guerra, y entonces es aquí cuando Dios tendrá que detenerlos. Y luego de esta batalla final, Dios encerrará a Satanás donde sufrirá por toda la eternidad. Ahora, en el libro de Ezequiel 38:2 también se menciona a Gog y Magog, pero aquí es donde se pone interesante. Se nos habla de Gog, proveniente de Magog, una nación al norte. Bien, pues Gog reunirá una gran fuerza para atacar a Israel cuando menos lo esperen, y aquí es donde vienen las teorías. Oh. Cuando le enseñes a editar mejor. Bueno, bienvenido, te gracias por la suscripción. XD. Ayuda, mi tío llegó. ¡Oh no! ¡Corre! ¡Sal de ahí! Ahora muchos piensan que esta batalla ya ha comenzado, ya que actualmente... Así, están asumiendo que la batalla de la guerra de Palestina es la batalla de Gog y Magog. Porque para ser justo, empezó con un ataque sorpresa de parte de Palestina a Israel. Y va a haber hack del dinero infinito. Eso, Jam. Con H. Hay varios países en conflicto alrededor de Israel. Lo interesante es que en la Biblia dice que el conflicto de Gog y Magog comenzará una vez que estas naciones del norte se unan en contra de Israel. Así que en ambos casos estas guerras serán entonces ya empezó, pues, y compadre, Israel ha estado en guerra con sus vecinos desde que se fundó el país, ¿sabes? contra de Dios. En la primera contra Israel se dice que Dios salvará a este pueblo bendito, pero en la segunda batalla esta será a escala global y será la última prueba antes de un nuevo mundo.
la Tercera Guerra Mundial, me imagino, ¿no? Es quizás una de las predicciones más oscuras de la Biblia. El libro astronómico del libro de Enoch son esta serie de rollos hallados en el Mar Muerto. Ahora, lo curioso de este libro es que tiene gran detalle sobre los movimientos de los cuerpos celestes, las fases de la luna, describe el calendario solar y lunar, y además explica cosas sobre eventos astronómicos. Bueno, sí, compadre, pero de todo, los humanos llevamos haciendo eso desde... déjame pensar. Ah, sí, los putos griegos, ¿sabes? Incluso antes los egipcios también veían bastante las estrellas, pero no tanto como los griegos, y los mayas también la veían bastante, pero creo que un poquito más modernos que los griegos en ese sentido. Y lograron predecir muy bien las cosas a pesar de tener la noción de que la Tierra estaba en el centro del universo. Una vencida y Alemania perdió 2 veces, entonces... ¡Oh, no! La parte curiosa es que todos estos conocimientos le fueron revelados a Enoch por los ángeles cuando, de acuerdo con la Biblia, este subía al cielo. Ahora, si es antes del medievo el libro de Enoch, fue escrito antes del medievo, y asume el Sol como el centro del universo, o por lo menos como el centro del sistema solar, ahí estaríamos hablando de cosas mágicas. Las cosas como son. Y aquí es cuando tenemos una pequeña teoría fumada. Ahora, para muchos estos viajes al cielo eran en realidad viajes espaciales. Pero bien, recordemos que en el libro también se describen varios niveles del cielo y las entidades que viven en cada uno. Pero de eso ya hablamos en la parte 1 de este iceberg. Dios mío, con la miniatura del primer video, weón. O sea, más tétrica que la chucha. Como sea, todas estas entidades del cielo fueron las que le dieron el conocimiento a Enoch. Y eso me lleva al siguiente tema. El árbol de la vida se refiere a la descripción de este. Ahora en el... Yggdrasil. Lo siento, que para mí el árbol de la vida se lo robaron y se lo dañaron los nórdicos porque es el mejor puto nombre. Yggdrasil. Es hermoso. Es el mejor nombre posible. Un punto Enoch tiene otro de estos viajes donde es llevado al Edén. Una vez aquí observa todos estos árboles, pero de pronto se da cuenta que hay uno que resalta entre los demás. No me jodas. Este tiene un aroma peculiar y forma diferente al resto. En el libro de Enoch se describe este árbol como un ser divino y celestial, que crece en la parte central del paraíso. De acuerdo con Enoch, este árbol tiene una altura inimaginable, y se extiende hasta llegar al trono de Dios. A pesar de ser un ser divino, Enoch lo describe como frondoso y lleno de ramas que tienen frutos curativos. Más perturbado, XD. Frutos curativos. ¿No serán esos los frutos? No, creo que no. No, porque los frutos, el fruto prohibido te permitía saber la verdad absoluta de Dios y la diferencia total entre el bien y el mal, lo cual es básicamente un poder que solo debería tener Dios. Fuente, la Biblia. Ahora, estos frutos también pueden dar vitalidad, conocimientos y tienen sabores que jamás se han probado. Pero aquí viene otra curiosidad. Se dice que este árbol es el mismo del que comieron el fruto prohibido. Ah, pues sí, la atiné, güey. Adán y Eva. Pero lo importante es que luego de hacer esto, Dios puso a los querubines para que lo resguardaran. Y no sé si lo recuerden, pero en la parte 1 del iceberg hablamos de la forma real de los ángeles. Bueno, de algunos ángeles, porque de nuevo, los ángeles de la guarda, los arcángeles sí tienen apariencia humana. Manzanas de otro de Minecraft, XD. Estos son los serafines, si no me equivoco. Pero la manzana de noche. Ah, claro, pues ahí estaba. Y los querubines tienen este aspecto creepy con 4 cabezas de animal. Yo tengo que decir, de los no humanoides, los querubines son los menos aterradores. Con diferencia. Así que el más aterradores diría que son los que son ruedas dentro de ruedas dentro de ruedas. No me acuerdo cómo se llamaban eso. Pero yo diría que esos son como los que más miedo pueden dar. pensar en un árbol inmenso da megalofobia. Pero luego ver a varias de estas entidades volando alrededor, creo que también nos produciría algo de inquietud. Lucas en Biblia Católica se describe así. Abraham Isaac se refiere a otra historia oscura y perturbadora que nos habla de... bueno, veamos. En el Antiguo Testamento, en Génesis 22, 1 a 19, Dios llama a Abraham y le ordena llevar a su hijo Isaac al monte Moria y ofrecerlo como Ahora Isaac... Lo típico, bien. Como, Abraham, mata a tu hijo. ¡Qué bien! ¡Qué buena familia! ¿no? Isaac era el hijo milagro de Abraham y Sara, ya que lo habían tenido en su vejez. Solo que esta orden parece contradictoria, ya que Dios había prometido que a través de Isaac Abraham tendría una descendencia numerosa. Así que, ¿por qué le pediría tal cosa? Bueno, aquí es donde se pone más extraño. The Binding of Isaac. Tremendo juegazo. Bien, pues sin oponerse a Dios, Abraham se levanta temprano al siguiente día. Prepara a su hijo y a 2 sirvientes. Luego todo lo necesario para el sacrificio. Poco más tarde salen de viaje al lugar indicado por Dios. Y luego de 3 días, Abraham ve el lugar a lo lejos. Aquí es cuando deja a los sirvientes atrás y sube con Isaac al monte. Pero aquí es cuando se pone oscuro. Ahora, mientras suben, Isaac nota que falta algo y le pregunta a su padre dónde está el cordero para el sacrificio. Está hablando, pendejo. No te imaginas. Era así de sassy. Pero Abraham le responde: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y creo que esa respuesta es bastante siniestra. Pero bien, al llegar al lugar señalado, Abraham construye un altar, coloca leña. Aquí comienza a atar a Isaac y lo pone sobre el altar. Poco después toma un
Y justo cuando está a punto de... ¿En serio hay que censurar la palabra cuchillo en la concha de tu hermana? Hacía falta. Era necesario. O sea, bueno, señores, vamos a cortar este repollo. Para eso van a necesitar un... ¿Sabes? Como, hermano, es un utensilio. Si me dijeras daga, a lo mejor dale, tal vez, igual me parece demasiado, pero por lo menos una daga se entiende que es un arma. Pero un cuchillo es un utensilio de cocina, la concha de tu madre. Hacía falta. De hacer lo que le dijo Dios, un ángel lo detiene. Este ángel le dice a Abraham que no lastime a su hijo, ya que ha demostrado su fe. Así Un sustantivo XD. que en ese momento Abraham ve a un carnero atrapado en un matorral, el cual sacrifica en lugar de su hijo. Y viene aquí Bueno, en un rato no iremos a ver, Menéndez. es cuando viene la parte confusa. Ahora, si investigamos bien esta historia, jamás explica si este ángel actuó por sí solo, o si Dios lo envió para evitar el sacrificio. Teniendo en cuenta que Dios es todo conocedor, me imagino que lo habrá mandado él. ¿Sabes? O sea, llámame loco, pero me imagino que si Dios, el todopoderoso, todo conocedor, creador de todo, me imagino que habrá sido él que lo mandó, ¿no? Porque si no, los habría castigado de alguna otra forma más tarde. Hay quienes piensan que el ángel se interpuso entre Abraham y la orden de Dios, mientras que otras personas piensan que Dios le ordenó comunicarle su voluntad a Abraham. Lo único que sabemos es que esta es una historia cruel. Lo interesante es que en ciertas partes de la Biblia parece que Dios hace cosas que podrían considerarse controversiales, y de hecho en los siguientes niveles veremos más ejemplos de esto. Pero otra Sí. historia similar es la siguiente. Dios ofrece a Job es otra historia la cual podríamos considerar controversial. En Job 1.7 nos cuentan que un día Satanás se presentó ante Dios y de cierta forma este comienza a presumirle a Satanás cómo Job lo obedecía por temor. De hecho en la Biblia Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Bien, El Dios del Antiguo Testamento era totalmente una amenaza, ¿sabes? O sea, tiene temor de Dios y eso es bueno. Es como, hermano, no se supone que representa amor. A ver, sé que cambiaste tu personalidad una vez, que tuviste un hijo, pero la concha de tu madre. pues en este punto Dios va más allá y reta a Satanás diciéndole que puede probarlo y hacerle lo que quiera, excepto... Claro, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, muy probablemente a la hora de escribir toda la historia, toda esa mierda, estaba muy inspirado en los dioses antiguos. ¿Sabes? Zeus, Odín, Ra, Horus. Ahí llego con los dioses antiguos de antiguas civilizaciones. Conozco muy pocos. Pero el sentido es que generalmente se les considera como seres malévolos por ser tan poderosos. Tienen tanto poder que el ser humano antiguo no podía asumir que fueran buenas personas. Por eso Zeus es un violinizador en serie, ¿sabes? Literalmente. Y Poseidón también. Horus, bueno, la verdad no sé qué cosas tiene Horus, pero Isis era un poco megalómana, ¿sabes? Odín era bien bastante megalómano, ¿sabes? Thor era alcohólico, violento, ¿sabes? Todos los dioses tenían algo malo y los que menos malo tenían era los que generalmente trataban o con el sufrimiento o con la sabiduría, ¿sabes? Por ejemplo, Atenea o Hades, lo único malo que hizo fue secuestrar a su sobrina. Suena muy feo, pero cuando lo pones en contexto de lo que es la mitología griega, es bastante tranquilo, ¿sabes? Entonces me imagino que el Dios del primer testamento arrastra ese tema de un Dios todopoderoso muy difícilmente va a ser bondadoso, ¿sabes? Traficando rimas, güey, ¿sabes? Y luego, cuando hicieron el segundo testamento, dijeron: hermano, vamos a tratar de ser más bonitos, compadre, porque la gente se nos está traumatizando, ¿sabes? Daño físico, porque Job no hará nada. Ahora, Job era un hombre muy rico y lo tenía todo. De hecho, tenía miles de animales que le daban toda esa riqueza. Pero aquí es cuando Satanás llega y hace que todos sus animales mueran. Luego de esto va con cada uno de los hijos de Job, los cuales eran 10, y uno a uno los... Más tarde va hacia Job lo típico y hace que se enferme sin matarlo. Así que en apenas un par de horas Job lo había perdido todo. Ahora, luego de todo esto, Job se mantiene con fe, y Dios le vuelve a dar todo lo que perdió. Todo el relato es cruel, es decir, de cierta forma... ¿Cómo le devuelve a los hijos? Tiene otros 10 hijos, porque eso no va a curar el trauma, para ser justo. Ni aunque les devolviera los originales, no quitaría el trauma.
pero yo haré un poquito más, ¿sabes? forma parece que Dios no solo quiere presumirle esto a Satanás, sino que además le dice que puede experimentar con Job y torturarlo de las formas que quiera. Como dije, va a ser un relato controversial. La ley de Dios se refiere a Deuteronomio 25, 11 a 12, donde nos dicen algo terrible y curioso. Ahora aquí nos dicen, si dos hombres pelean entre sí y la esposa de uno se acerca para rescatar a su marido del que lo golpea, y extiende su mano y agarra al otro hombre por sus partes íntimas, deberás cortarle la mano. No tendrás piedad de ella. Ah, qué bien. Ojos secos, la concha de tu madre. Para ser justo, ¿qué haces tocándole la pinca a otro hombre, güey? No, pero ya, chiste aparte. Qué bien, ¿no? O sea, tu mujer intenta salvarte y tú como recompensa, ¡pam! Machetazo en la mano. ¿En serio? O sea, un poquito. El Antiguo Testamento es una amenaza, ¿sabes? O sea, esto está borderline las cosas que se dicen en el Corán, porque las cosas que se dicen en el Corán son bestialidades y animalidades increíbles. O sea, son cosas de animales lo que dice el Corán. Pero el Antiguo Testamento tampoco se queda muy atrás, ¿sabes? Así que, de acuerdo con esta ley, si dos hombres comenzaran una pelea y la esposa de uno de estos tocara las partes del otro, aunque sea para defender a su esposo, entonces tendría todo el derecho de cortarle la mano o algo peor. Y Lo sí, típico. sé que suena un poco extraño, pero así lo dice en la Biblia, así que quería compartírselos. Jesús negaba a María se refiere a un momento en el que Jesús parece rechazar, o por lo menos restarle importancia al papel de su madre, la Virgen María. Por ejemplo, en Mateo 12, 46 a 50 nos dicen, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Y esto nos deja pensando. Es decir, de cierta forma Jesús no quiso ir con su familia en este momento. Pero aquí hay una pequeña observación y pequeña Les teoría toca la de pink. muchos. Esta teoría plantea una pregunta interesante. Ahora, ¿podría interpretarse que cuando Jesús dice todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mi hermano, está implicando que su madre María y sus hermanos no seguían la voluntad de Dios? Bueno, pues eso no lo sabemos. Pero descendamos al nivel 3. Yo creo que si simplemente ya se puso full en la esquizofrenia en esa época, ¿sabes? El tema de Melquisedec se refiere quizás a otra de las personas más misteriosas de la Biblia. Verán, Melquisedec se menciona una vez en Génesis, pero luego desaparece y jamás vuelve a ser mencionado. Lo típico. Y aquí comienza lo extraño. Para empezar, Melquisedec parece ser un personaje importante. La historia habla de una batalla en la cual Abraham regresa, pero se encuentra con este hombre poderoso. De hecho, en Génesis nos dicen, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo. Así que aquí entendemos que Melquisedec era un sacerdote y además un rey. Bien, pues luego de esto Melquisedec bendice a Abraham y este le responde dándole una 10ª parte de todo lo que posee. Así que en otras palabras entendemos... Oh, el origen del diezmo. Qué fácil fue descubrir eso, ¿no? que Melquisedec es una persona importante en la Biblia. Y esto es lo que hace que sea uno de los más grandes misterios. Es decir, esta es la única vez que se menciona a Melquisedec en toda la Biblia. No parecemos tener más información de su vida o quién era. Únicamente se le describe como un rey y sacerdote alto de Dios. Pero aquí es donde empieza lo curioso, porque su llegada es antes de que existiera el sacerdocio en Israel, y se pone aún mejor. Ahora hay varias teorías sobre quién podría ser este personaje. Por ejemplo, en la iglesia cristiana Es un viajero del tiempo. Fuente, Arial 13. Melquisedec se ve como este personaje simbólico que representa la Eucaristía. Esto se dice porque en Génesis 14 Yo tengo asegurado que después de este video apruebo el examen de historia. XD. 18 nos dicen que Melquisedec ofrece pan y vino. Así que en otras palabras esto podría ser algo así como una anticipación de lo que ocurriría después con Cristo. Y esta es otra teoría interesante. Hay quienes piensan que este personaje es en realidad Cristo, o una encarnación previa de él. Verán, esta aparición de Melquisedec en la Biblia sucede 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Pero en la historia se le describe como esta figura divina apegada a Dios, y que como ya vimos ofrece pan y vino. Además de esto, Abraham parece tener cierto respeto hacia él. Y otra cosa que se dice sobre él es que Melquisedec gobernaba Salem, la cual muchos creen que era una ciudad que eventualmente se convirtió en Jerusalén. Así que para muchos Melquisedec es la forma previa de Jesús. Podría ser la verdad. Si todo esto es verdad. Sería como el proto Jesús, como Diosito estaba haciendo pruebas, vale, a ver, tengo que hacer un proyecto para arreglar todas estas cagadas que están pasando acá abajo. Comencemos con él, que es buena gente. Y después ya, cuando estuvo preparado, creo al bueno, ¿sabes? Como la previa a un buen carrete. Ya que él es eterno, y algo así como una visión de lo que sucedería miles de años después. Así que, como vemos, es uno de los personajes más enigmáticos y confusos. Quizás necesitemos explicarlo mejor en otro video. Pero hablando de Génesis, vamos a otro tema igual de interesante y un poco controversial. Jacobo luchó con Dios se refiere a esta historia en la cual Jacobo se encuentra con un hombre misterioso a mitad de la noche. Ahora, un poco de contexto. Una noche antes de esto, Jacobo envía a toda su familia a cruzar un río con varios regalos. Estos no habían regresado. Lo típico. Así que Jacobo se encontraba solo en un campamento. Bien, pues a la siguiente noche es cuando llega este hombre... Ahora pienso que todo eso pasaba y otras personas ni sabían que esto ahora está registrado. En volada, quién sabe.
A ver, es imposible que todo lo de la Biblia sea inventado a gran manera, porque es demasiado contenido a lo largo de demasiados años. Algunas historias tienen que ser reales sí o sí. La pregunta es cuál es, cuánto y cómo, ¿sabes? Y cómo han sido modificadas. Desconocido, y aquí sucede algo que parece ser sacado de una serie de anime. Y esto lo digo con todo respeto, pero verán, en la Biblia no explican cómo sucede esto ni el por qué. Este hombre desconocido simplemente aparece, y luego comienza una pelea con Jacobo que dura toda la noche. Esta se describe como una pelea intensa, en la cual ninguno de estos dos hombres se rendía. Y aquí viene lo interesante. Ahora, luego de todas estas horas peleando y ver que Jacobo no se rendía, el hombre se acerca a él, y con tan solo un toque logra dislocarle la cadera a Jacobo, dejándolo en el suelo. Así que en otras... ¡Qué bien! Para que sepas, todo este rato estaba controlándome. Tengo hacks. palabras, este hombre parecía tener superpoderes, pero no los usaba completamente contra Jacobo. Luego de esto, Jacobo sujeta a aquel hombre y le dice que no lo soltará hasta que lo bendiga. Así que el hombre hace esto y Jacobo logra recuperarse. Pero bien, veamos qué dicen las teorías acerca de esta historia, porque hay algunos detalles interesantes. Bueno, pues se dice que este hombre al cual apareció de la nada y tenía estos poderes en realidad era Dios. Muchos aseguran que Jacobo era tan determinado que logró vencerlo. Así que a este relato se le conoce como la vez que Jacobo peleó con Dios y le ganó. Claro que al final Dios usa sus poderes y logra hacer que Jacobo se detenga. Pero eso es trampa, güey. Pero con eso llegamos a otros datos curiosos. Ahora, muchos también piensan que este hombre era un ángel enviado por Dios. También podría ser. Es casi lo mismo. Solo que en Génesis dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacobo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacobo le preguntó y dijo, declara ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Ahora, con esto quizás podríamos confirmar que en verdad Jacobo peleó con Dios. Pero veamos otra cosa curiosa. Curioso chorísimo, ¿no? Así de casual. ¿Usted viejo quién es? Soy Dios. Ah. Ahora, si lo recuerdan, en la parte 1 del iceberg vimos como el verdadero nombre de Dios, el cual no se debe pronunciar y es un misterio, tiene capacidades únicas al ser pronunciado. En esa parte también vimos algunos ejemplos de esto, pero muchos piensan que quizás este podría ser otro caso similar. Es decir, cuando Jacobo le pregunta su nombre, parece que Dios se lo dice. Ha doblado y dorno. Y Jacobo se recupera en un segundo de la cadera. Es una teoría interesante, y la historia es otro de esos casos de la Biblia que te dejan pensando. Los dos testigos habla de Apocalipsis 11:3. En la Biblia dice, y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de silicio. Pero ¿qué son esos días, esos números tan específicos? 1260 días, ¿sabes? ¿Por qué no 61, sabes? Testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en... y para ir con toda plaga cuantas veces quieran. Bien, pues más adelante se dice que la bestia llegará por estos dos testigos y acabará con ellos, pero 3 días luego de esto Dios los resucitará y subirán al cielo al igual que Jesús. Así que, como vemos, llegamos a otro misterio. Qué honor, ¿no? Ahora, ¿sabes? muchos se preguntan quiénes son estos dos testigos. O sea, morir y que tenga el mismo tratamiento de Jesús. Volver al cielo. O sea, renacer y luego ir al cielo. Y eso nos lleva a la siguiente teoría. Se dice que estos están delante de Dios, es decir, Dios les dará la autoridad para venir y profetizar durante 3 años. También vemos que tienen poderes sobrenaturales. Ah, por eso 1260 días, pues. Espérate. Se refleja en la luna. La verdad es que no busqué video. Calculadora. 360. 3 por 3. ¡Eso está mal! ¡Los días están mal! Como causar plagas, convertir el agua en... cerrar el cielo. Esto último es muy interesante. Verán, las únicas 2 personas con estos poderes que menciona la Biblia son Elías y Moisés. Pero otro detalle importante es que, como sabemos, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, si recordamos, Juan tiene esta visión en la cual puede ver a Jesús, y al lado de él se encuentran Elías y Moisés, así que se cree que esta tendría cierta lógica. Podría ser. Se da la lógica ahí. Hola, censura aparece. Literal, es como, hermano, deja de censurar todo. Y por eso se dice que la identidad de estos dos testigos podría tratarse de estos dos personajes. Es una teoría interesante si me lo preguntan. Pero también llegamos a otra en la cual menciona que los testigos podrían referirse a Elías y Enoch. Y ese es nuestro siguiente tema. Verán, en la Biblia estos 2 hombres son los únicos que no... En el caso de Enoch se menciona que Dios se lo llevó. Realmente... Ya está. De hecho... no hay detalles específicos de cómo pasa esto, pero para muchos esto quiere decir que subió al cielo sin morir. Y esto se piensa porque en el caso de Elías, él sí tiene una historia un poco más detallada. Bien, pues en Reyes 2 nos dicen, aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Ahora, la historia dice que Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar, así que junto a su discípulo Eliseo viajó por Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán. Al llegar al río Jordán, Elías toma su manto, golpea las aguas y el río se abre para que crucen. Pero es cuando le dice a Buen choro, ¿no? Abrí. ¡Pah! Abre el agua. Eliseo que pida lo que quiera. Y aquí viene la parte interesante. Bien, pues Eliseo le pide una doble porción de su espíritu. Pero a esto Elías le responde: si me ves cuando sea arrebatado, se te concederá. Y de la nada aparece algo descrito como una carroza de fuego con caballos que baja del cielo. Luego de ¡Helios! ¡El dios del sol! O sea, literal. esto se hace un torbellino en el cielo, y este absorbe a Elías. Al final Lo Elías típico. jamás vuelve a ser visto, así que como vemos es una historia misteriosa. La asunción de María se refiere a una creencia y una serie de pasajes en los textos apócrifos que explican que al final de la vida de María, esta fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero aquí viene lo interesante. Recordemos que los textos apócrifos son libros que no son parte de la Biblia, pero es interesante lo que se menciona sobre la asunción de María. Por ejemplo, el libro de Juan Teólogo explica que varios Dios mío. ¿Qué? El color no lo agracia mucho, ¿eh? Tampoco. Esta frente tampoco lo agracia demasiado. Dios mío. Varios años después, cuando María fallece, los apóstoles están rodeándola, y de pronto ven cómo Jesús baja del cielo para llevársela mientras su cuerpo es glorificado. Otro texto explica que el cuerpo de María no vio corrupción y fue elevado al cielo. Lo curioso es que a pesar de que estos textos no son considerados partes de la Biblia, muchos creen que en verdad sucedió esto. Y de hecho en 1950 el Papa Pío proclamó la Asunción de María como dogma, es decir, algo innegable. Y en sí el final de la vida de María es un misterio. Te parece un... Yo no lo quería decir. Pero eso sí. nos lleva al siguiente tema. La aparición de María en Apocalipsis 12 se refiere a otra serie de pasajes que dicen algo muy curioso. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Este pasaje narra cómo esta mujer celestial aparecerá, solo que poco después vendrá el dragón de 7 cabezas e iniciará el fin. Ahora, este tema es confuso. Algunos explican que esta mujer podría ser otro ser divino, mientras que otros dicen que esto solo es una interpretación, y que esta mujer representa la religión. Es una parte confusa de la Biblia. Otra historia la cual pienso... Hermano, hay muchas partes confusas de la Biblia. Deja de decir eso, por favor. ¿Sabes? que es de las más perturbadoras y siniestras de la Biblia es la de Eliseo y los osos. Bien, ya vimos que Eliseo era discípulo de Elías antes de que éste fuera llevado al cielo en un torbellino. ¿Sí? Recordemos que cuando esto sucede, Eliseo adquiere la doble porción del espíritu de su maestro. Lo Si típico. vamos a Reyes 2.23, tenemos esta historia la cual narra cómo Eliseo iba en camino a una ciudad, cuando de pronto un grupo de jóvenes aparece frente a él, y comienzan a burlarse diciéndole: sube viejo calvo, y vete de aquí viejo calvo. Ahora este grupo de chicos no solo Sí, suenan a niños promedio cualquiera de la vida. Violentos por el mero hecho de querer ser violentos. estaba burlándose del aspecto de Eliseo, sino también Lo típico, sí. de que cuando su maestro Elías subió al cielo, Dios dejó a Eliseo. Pero en palabras simples, estos chicos le estaban dando a entender que no era digno como su maestro. Y aquí es donde viene la parte turbia. Es en este punto cuando Eliseo se voltea hacia ellos, los mira y luego los maldice en el nombre de Dios. Luego de esto aparecen 2 osos, y estos atacan al grupo de chicos. Bro. La lengua. ¡Viejo calvo! Eliseo, lo mismo exageraste un poquito, ¿sabes? Aunque bueno, a ver, Dios claramente estaba de acuerdo, se respondió a tu maldición, ¿sabes? A 42 de ellos. La parte oscura, por así decirlo, es que se dice que estos chicos tendrían entre 12 y 15 años. Y este es otro de los ejemplos acerca del comportamiento de Dios. En esa época burlarse de un profeta era como burlarse de Dios, así que cuando estos chicos se burlan de Eliseo, Dios manda a estos 2 osos para acabar con ellos sin piedad. Algunos dicen que esto es justicia divina, pero hay quienes piensan Un poquito exagerado fue, la verdad. que esto fue un castigo cruel. Jonás en el gran pez es otra historia fascinante. Verán, en esta historia Dios ordena a Jonás que fuera a predicar a una ciudad, solo que Jonás huye en otra dirección y poco después, durante una gran tormenta, cae al mar, pero luego llega un pez gigante que se lo traga. En Jonás 1 Puta madre. Menos mal. Qué pena que no existiera la brújula en esa época, ¿no? 17 dice: pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Solo que luego de estos 3 días Dios hizo que el pez arrojara de vuelta a Jonás. Y aquí Dios, mar. Menos mal. viene la parte interesante de la historia. Ahora en Jonás 2.2 dice: desde el Seol clamé y mi voz oíste. Y en Jonás 2.6 nos dicen: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas Pero los compañeros. tú sacaste mi vida de la sepultura. Así que, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues esa es la parte que confunde a muchos. Ahora, ya vimos que Seol se refiere al lugar de los muertos. Así que la teoría dice que en realidad cuando Jonás fue devorado, este muere. Y al igual que Jesús, resucita al tercer día. Es por eso que después dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Así que para Hermano, les encanta resucitar gente que a los 3 días. O sea, a ver, sí, bonito, poético, todo, pero hermano, pues ponme uno que renazca a los 4 días. Bueno, supongo.
Si lo piensas, tiene sentido que sean los 3 días por la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Así que supongo que es por eso la obsesión de los 3 días. Muchos esta historia habla de otro caso de resurrección. Otro dato interesante es el verdadero nombre de Jesús. Verán, el nombre original de Jesús en hebreo es Yehoshua, que significa Yahvé salvación. Tiene sentido. Muere, resucita en 2 días. Ahora, en su tiempo en arameo se pronunciaba como Yeshua para abreviarlo, pero todo cambió cuando el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí es cuando el nombre se cambió a algo que no puedo leer, pero que se pronuncia algo así como Jesús. Jesús. Luego en latín se pasó a Jesús, y finalmente se convirtió a Jesús. En español. Así que luego de saber esto, muchos se preguntan por qué a Jesús no le decimos Joshua, la cual sería su traducción literal. La venganza de Moisés es otro relato perturbador. ¿Por qué? Porque simplemente no quiero, ¿sabes? Es más fácil. Es más fácil simplemente decir Jesús, somos hispanohablantes. Jesús es más natural que decir Yeshua. No es que no podamos, es que es más fácil decir Jesús. Y el mensaje llega igual. No creo que... Si Dios llegara a existir, no creo que le importaría así excesivamente el nombre específico. Porque a diferencia de la mitología egipcia, el nombre no tiene tanto poder en la religión, quitando el propio nombre de Dios, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? En Números 31 nos relatan cómo el pueblo de Israel se enfrenta a los madianitas. Ahora, Moisés había juntado 12,000 hombres, y luego de esto Dios le ordena enviarlos para atacar a Madián. Así que el ejército israelita gana la batalla, pero tras terminar dejan Para variar. capturadas a las mujeres y niños. Luego de esto el ejército israelita se dedica a quemar y saquear los hogares. Cuando terminan, los hombres XD. regresan con Moisés, pero este se enfurece y les ordena regresar para acabar con los niños y mujeres que habían dejado capturados. La parte más oscura es cuando Moisés dice que únicamente deberán dejar la vida de aquellas mujeres vírgenes para que puedan quedarse con ellas. Ahora la razón ¡Ah, qué bien, ¿no? Y luego, ¿por qué existía el antisemitismo, sabes? Está mal, que está mal. Pero con historias como esta, ¿sabes? por la que Dios había ordenado esto es porque Madián estaba haciendo caer en el pecado a Israel, así que esto lo hizo enfurecer, y prácticamente decidió desaparecer este pueblo sin tener piedad. Es una historia brutal y dura de conocer. El verdadero padre de Caín es una teoría muy interesante, la cual explica que Caín no era hijo de Adán. Esto se dice porque en Génesis 3:15 tenemos esto, y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, cuando nos hablan de esta simiente o semilla, muchos creen que se refiere a la semilla de la serpiente, en este caso Satanás. Esta teoría también dice que en realidad Eva tuvo algún tipo de relación con la serpiente del Edén, y Ok, esto es simplemente fetiches por el hecho de tener fetiches. ¿Qué mierda? ¿Qué tiene esta teoría? Sin contar de que no tiene tanto peso la traición de Caín si no son hermanos, ¿sabes? El punto es... El punto de la historia de Caín y Abel es la traición de Caín hacia su hermano y el castigo que recibe por eso. No tiene el mismo peso... No tiene el mismo peso si no son hermanos. Entonces Eva fue la primer furra. Técnicamente no, porque las serpientes no tienen pelaje. Fue la primera Scaly. No me preguntes cómo sea el término, ¿sabes? y como resultado se creó algo así como un linaje maldito. Y para muchos otra cosa que confirma que Caín era hijo de Satanás es que más adelante mató a su hermano Abel. Es una teoría oscura, pero es momento de ir al nivel 4. Junia se refiere a un personaje bíblico misterioso. El problema de Junia Porque puso el texto de Junia como por 3 microsegundos. es que siempre se ha debatido si pudiera ser un hombre o mujer, pero aquí es donde se pone curioso. Romanos 16:7 es esta carta en la cual el apóstol Pablo manda saludos a varios cristianos en Roma, pero menciona a Junia y Andrónico. Lo interesante de esto es que Pablo se refiere a ellos como sus parientes, compañeros, que son muy estimados entre los apóstoles, pero además que fueron antes de él en Cristo. Así que en otras palabras parece que Pablo los está reconociendo o describiendo Era trans. como si fueran apóstoles. La teoría dice entonces que Junia sería la primera apóstol mujer, y esto hace que el pasaje sea controversial y confuso. Buena. Bueno, supongo que a día de hoy un poquito menos controversial, ya que hay ligeramente menos sexismo en la religión, en la iglesia católica hoy en día. Pero estoy seguro de que este personaje no existe en el Corán. Pruebas, 0.
¿Dudas? También 0. Ahora, la teoría explica que el nombre de Junia en griego es femenino. De hecho, en los primeros escritos cristianos se le reconoció como mujer. Además, padres de la iglesia de esos tiempos mencionan a Junia como una mujer reconocida. Pero lo controversial de esto es que los apóstoles no podían ser mujeres, y de hecho en esa época las mujeres ni siquiera podían ser vistas con roles importantes. Así que Viva la antigüedad. durante todos estos años se ha intentado cambiar el nombre de Junia a Junias, para hacerlo ver como un hombre. Solo que el nombre de Junias no existe en griego. Así que en otras palabras todo indica que la persona de la que Pablo habla en verdad es una mujer, y tenía un rol de apóstol o por lo menos algo casi igual de importante. Sodoma y Gomorra narra la historia de dos ángeles que llegan a la ciudad de Sodoma. Ahora esta ciudad era... Ah, sí, esto es la de... Queman queman la ciudad, o sea, los ángeles queman la ciudad, pero hay una familia a la que perdonan, pero no pueden mirar a la ciudad ardiendo. Y rompen ese trato. Y miran la ciudad ardiendo. Y se convierten en piedra o en ceniza, una de las dos. Creo que era esa historia. Era peculiar por varias razones. Por ejemplo, la Biblia la describe como un pueblo violento, corrupto y lleno de pecados. En Génesis 18 es cuando comienza esta historia. Verán, Dios habla con Abraham y le dice que Sodoma y Gomorra se habían vuelto malvados. Ahora, Abraham tenía a su sobrino Lot viviendo en Sodoma, así que temía por su vida. Es aquí cuando le dice En una estatua eso. a Dios que no los castigue si encuentra al menos a 10 personas justas en la ciudad. Pero como todos estos eran malvados, Dios no pudo encontrar a estas 10 personas. Jajaja, guide. Así que en Génesis 19 Dios manda a 2 ángeles disfrazados de hombres para acabar con estas ciudades. Poco después Lot los recibe en su casa, pero durante la noche un grupo de hombres va y le ordena a Lot que les entregue a estos 2 hombres para, bueno, digamos que hacer cosas de adultos. ¡Ah, qué bien! Más encima, homos. Ahora, Lot intenta de todo para detener a estos hombres, incluso ofrece sus hijas con tal de que no le hiciera nada a los ángeles. Pero cuando todo escala y está a punto de convertirse en una escena terrible, los ángeles se rebelan. Luego le dicen a Lot que huya con su familia y que no volteen hacia atrás. Y poco después comienza una masacre hasta que la ciudad se destruye en cuestión de segundos. Es una historia brutal, pero esa es una estatua de sal, ¿cierto? O es un ángel. Siguiente tema. El destino de la esposa de Lot se refiere a lo que pasa mientras Lot huye con su esposa e hijas luego de salir corriendo de Sodoma. Ahora, los ángeles les habían dicho que cuando huyeran no voltearan hacia atrás, pero mientras corren a la esposa de Lot se le ocurre voltear por curiosidad. Y el problema es que cuando O sea, nunca debiste mirar atrás. Eso. gira la cabeza para voltear, esta inmediatamente se convierte en una estatua de sal. Así que es una historia con un final triste. Bien, los ángeles es uno de mis temas favoritos de la Biblia. De hecho, Satán era un querubín, no era un arcángel, hermano de Miguel, justamente. próximamente haré un video muy extenso hablando Era el corre, no mires atrás, básicamente. sobre ellos. Pero parte de este tema incluye a Satanás. Ahora hay una teoría interesante la cual menciona que Satanás era en realidad un querubín. Si nos vamos a la Biblia, esta menciona que era uno de los ángeles de mayor rango y uno de los más cercanos a Dios. En la Biblia se describe Eso es verdad. a Lucifer como el maestro de la música del cielo y el ángel más hermoso de todos. Y el traidor de luz. Realmente eso es lo que significa Lucifer, el portador de luz, ¿sabes? Solo que poco después es cuando intenta rebelarse contra Dios y es expulsado del cielo. Ahora, en la parte 1 de este iceberg vimos los diferentes tipos de niveles de ángeles. Y aquí comienza lo interesante. Si vamos a Ezequiel 28 vemos cómo este dirige una profecía al rey de Aunque creo que antes de ser Lucifer se le conocía como Samael. Pero no estoy del todo seguro. Tiro. En la escena Ezequiel está parado frente al rey y le dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora esto se pone un poco extraño y confuso. Parece que Ezequiel dice algo que para el rey no tiene algún valor o importancia. Es decir, Ezequiel le dice que estaba en el Edén, pero si recordamos aquí solo se encontraban 4 personajes: Dios, Adán y Eva, pero además de todo la serpiente o Satanás. Bueno, pues la teoría dice que cuando Ezequiel le dice esto al rey, en realidad estaba hablando con Satanás, pero en otras palabras el rey estaba bajo la posesión del diablo. Y parece que esto se puede confirmar después. En el versículo 13 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bien, pues aquí parece haber una referencia a Satanás como quien estaba a cargo de la música en el cielo. Pero luego tenemos el versículo 14. Este dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Así que si armamos las piezas parece que en realidad Ezequiel está hablando con Satanás y no con el rey. Así que por lo tanto podemos decir que la verdadera forma de Lucifer era la de un querubín. Es decir, esto que estamos viendo aquí. Pero como dije, necesito hacer un video No es un serafín porque no tiene suficientes ojos, pero creo que tenían tanta ala. especial de ángeles para mostrarles algunas de las curiosidades de estos seres. La concubina de Levita es otra historia violenta y oscura. ¡Qué sorpresa! Una historia del Antiguo Testamento que es violenta. Hermano, ya no me sorprende. Verán, en Jueces 19 se habla de Israel como esta ciudad sin gobernantes y donde la gente hacía todo lo que quería. Ahora, un levita emprendió un viaje para recuperar a su concubina, quien la había dejado y regresó Lo típico.
Yo como que XD. a casa de su padre. Luego de un tiempo el levita la encuentra y días después intenta regresar a casa. El problema es que al caer la noche no quisieron quedarse en una ciudad extranjera, así que se hospedan en Gaba, donde un anciano los hospeda. Pero cuando estaban cenando, varios hombres de la ciudad rodearon la casa y luego tomaron por la fuerza la concubina del levita para de ella durante toda la noche. ¿Para qué? Ah, De ella durante toda la noche. Al amanecer la tiene sentido. Una concubina. Pero mentira. mujer apenas si puede arrastrarse hasta que finalmente fallece. El levita tuvo que tomar su cuerpo y llevarlo a casa, pero es aquí cuando se pone oscuro. Ahora, cuando el levita llega a casa, toma el cuerpo de la concubina y lo 12 pedazos. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Era para comer? Luego envía cada uno de estos a las tribus de Israel, y estas responden para declarar la guerra en contra de Gaba. Al final de todo, Ah. Era necesario. la batalla es terrible, y el pueblo de Gaba queda extinto prácticamente. Pablo escribió 3 cartas a Corintios, se refiere a que en la Biblia... Oye, la de los israelíes extinguiendo ciudades enteras está siendo repetida un poco demasiado. Hasta que spoilers que llegaron demasiado lejos. Conocemos las 2 cartas de Corintios, pero se menciona una tercera la cual parece estar perdida. A esta carta se le conoce como la carta con lágrimas. Pero aquí viene la teoría de si esta carta en verdad podría estar perdida o si alguien la escondió. Y esto nos Técnicamente seguiría estando perdida. Sobre todo si esa persona que la escondió ya está muerta, ¿sabes? lleva al siguiente tema, que son los textos mencionados en la Biblia a los que no tenemos acceso. Ahora, sabemos que la Biblia es una colección de 66 libros creados por diferentes autores. También sabemos que hay algunos libros escritos que no son considerados parte de la Biblia porque no se puede comprobar su origen, La tengo yo, XD. o porque simplemente dicen cosas controversiales. Pero lo interesante es que en la Biblia se mencionan varios libros a los cuales no tenemos acceso. Y aquí tengo una pequeña lista. Ya, pues estos son los libros que la Biblia menciona. ¡Opa! ¡Opa, opa, 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 opa! Bot. Barra. Pan. Este compadre. Porque es tremendísimo bot. Perfecto. Continuemos. Algunos de estos están perdidos, mientras que otros son considerados apócrifos. Ahora, la parte irónica de esto es que no fueron De tomados mí. en cuenta para formar parte del canon de la Biblia, pero al mismo tiempo esta los menciona, como si diera a entender que son oficiales. Así que eso es lo que hace que muchos se confundan. Pero bien, los sacerdotes zoroastrianos es otro tema interesante de la Biblia. Ahora, otra forma en que se les conoce o hace referencias a ellos Parecen mongoles. Nos cagó todo el video, ¿te imaginas? es como Magi, que se traduciría como mago. Algo curioso de esto es que se menciona tanto en la Biblia como en los textos apócrifos. Se dice que los primeros registros de estos magos comienzan desde el siglo VI a.C. Se piensa que Lo estos típico. magos eran sacerdotes asociados a la religión zoroastriana En el Vaticano está el GTA 6. ¿Te imaginas? en Persia. La siguiente parte curiosa acerca de estos magos es que tenían un gran conocimiento de la astrología, la interpretación de sueños y otro tipo de prácticas esotéricas. Bien, pues en la Biblia los pasajes que conectan todo esto son los de Mateo. Estos, como sabemos, hablan de los reyes magos. Ahora, se dice que estos eran sabios de alguna región del oriente desconocida que llegaron a Jesús gracias a que se guiaban con las estrellas. Y se cree que una de estas regiones podría ser Persia. Pero ¿Persia existía en esa época? Sí, creo que sí. aquí tenemos otro dato interesante. Ahora, una historia que no forma parte de la Biblia es una donde uno de estos magos toma el pañal de Jesús y lo arroja al fuego. ¿The fuck? ¿Por qué? Guay, ¿qué? Imagínate tú ser la madre de un niño que nació sin padre, objetivamente hablando, y llegan 3 hueones randoms, los cuales uno más encima es grone, y agarra el pañal de tu bebé y lo tira al fuego, ¿sabes? Pero al hacer esto, el pañal no se quema. Y al ver esto, los magos lo interpretan como una señal de que Jesús marcaría algo nuevo en la historia. Pero What? hay más. Si vamos a los textos apócrifos, estos Estaban a esto de lanzar al propio Jesús, ¿sabes? mencionan que estos reyes magos provenían de una región llamada Ashir. Estos eran descendientes de Set, hijo de Adán. Y Set, hijo de Adán. Así te doy otro pañal. XD. Set. Ah, ese no era el dios del caos egipcio. Ah, los nombres. se les había dado una Para ser justos, son de la misma región más o menos. Más o menos. profecía, la cual decía que aparecería una estrella en el cielo, la cual los guiaría hacia Dios hecho en forma humana. Así que cuando la estrella aparece varios años después, la siguen, y es cuando encuentran a Jesús. Es una historia muy curiosa y que pocos conocen.
Satanás es un título, nos habla de que este no es un nombre. Verán, el término Satanás proviene del hebreo Satán, que significa adversario. Originalmente no era un nombre, sino un título que describía a alguien que era un opositor. Bueno, sí, no, objetivamente en la Biblia no existe ningún demonio llamado Satanás per se. Existe Lucifer, Azazel, Asmodeu, ¿sabes? Todos esos demonios en general. No, Satanás no, ¿sabes? Pero con el paso de los años las personas usaron este título hasta que se transformó. Y es por eso que actualmente se usa como un nombre. Pero es momento de descender al nivel 5. Bien. Dios mío, qué largo este video, por Dios. Bien, vamos a empezar este nivel hablando de una teoría interesante. Esta teoría se llama el templo cósmico y habla de que la creación es la inauguración de este. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Bien, esta teoría explica que el relato de la creación en Génesis 1 no habla de la creación de la materia, sino más bien de la asignación de las funciones de objetos que ya existían. Supongo que esa es la reinterpretación después del descubrimiento del Big Bang, ¿sabes? Por ejemplo, cuando Dios dice hágase la luz, no se refiere a que Dios creó la luz desde cero, sino la teoría dice que la luz ya existía, y Dios simplemente le asignó la función de separar el día y la noche. Otro ejemplo está en Génesis 1.6, cuando dice que hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Esta teoría explica que no se refiere a que Dios creara el océano, sino que simplemente asignó la función de cada elemento para separar la atmósfera del mar. Pero en palabras simples, la teoría dice que todo ya existía. Dios simplemente llegó para darle orden y propósito a cada cosa, como si estuviera preparando un templo para habitar en él. Y sí, suena más a la reinterpretación que se daría hoy en día por la existencia del conocimiento del Big Bang, ¿sabes? es por eso que se le llama la teoría del templo cósmico. Dios repartió las tierras habla de Deuteronomio 32.8. Según este pasaje, cuando Dios repartió las tierras entre las naciones no las dejó sin gobernantes, sino que asignó a cada pueblo un ser celestial. Y esto es lo curioso. Verán, muchos... Ah, claro, así justifican, así justifican todas las otras mitologías de una y te dicen, no, bro, es que sí, tu Dios existe, pero es que es un sirviente de nuestro Dios, ¿sabes? Y así pueden adquirir a todas así de una, ¿sabes? Ah, tenían cabeza los cristianos. Muchos piensan que estos seres que Dios asignó a cada nación eran en realidad dioses menores. En la Biblia dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Así que para muchos estos hijos de Dios gobernaban el mundo, pero se pone más interesante. Bien, pues más adelante estos seres fallan en su tarea y Dios se enfurece con ellos diciéndoles que serán juzgados. Esto ocurre... Claro, y por eso todos los dioses mitológicos tienen un fin, con los nórdicos teniendo el Ragnarok, los griegos teniendo... Quién sabe, creo que la última historia que existe es la de la guerra de Troya, pero no es como el final del Olimpo per se, ¿sabes? En el Salmo 82. En este punto, los hijos de Dios que pueden ser interpretados como dioses o ángeles habían desviado a la humanidad. Es decir, que estos seres no eran imaginarios o figuras divinas que se aparecían de vez en cuando. En realidad tenían una Ah, guacho, qué buen video. Está tremendo, lo único que conche tu madre, me estoy cansando, es muy largo. forma física y gobernaban estas naciones asignadas. Pero aquí es donde se conecta con el libro de Enoch y los vigilantes, de los cuales hablamos con gran detalle en la parte 1 de este iceberg. Verán, aunque el libro de Enoch es considerado un texto apócrifo, se describe cómo estos guardianes de cada nación fueron enseñándole prácticas y secretos poderosos a los humanos. Todo siguió así hasta que Dios los desterró y podría decirse que estos ángeles, que también se les llama vigilantes, fueron algo así como el origen de los demonios. Y esta es otra de los primerísimos ángeles caídos, ¿sabes? Así como Lucifer también es un ángel caído, per se. Las partes interesantes de la Biblia. Es decir, de cierta forma parece que los vigilantes pasan a ser parte del canon bíblico, pero al mismo tiempo forman parte de los textos apócrifos. Y de hecho... Lo cual significa que ese texto apócrifo, sé leer griego, por eso lo pude leer ahí. Apócrifo, es canon por lo menos específicamente. De hecho, hablaré un poco más de esto en unos minutos. Hablar en lenguas o el don de lenguas es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento. Se refiere a este como una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Ahora, esto suena parte del video salido XD. Un poco aterrador, pero se refiere a que prácticamente cualquier persona en el mundo puede en algún momento comenzar a hablar en un idioma que no conoce. Por ejemplo, en Hechos 2.1 nos dice: persona habla chino tras despertar de coma. Un aparatoso accidente que lo mantuvo en estado de coma durante una semana. Despertó habiendo olvidado el inglés y solo sabía expresarse en chino. ¡Verga!
verga, güey. Si es verdad. Increíble. Dicen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les Igual no uso este buscador, ¿sabes? daba que hablasen. Pero hay más. En Corintios 14:2 nos dicen, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora ya sé que todas estas cosas suenan confusas, pero estos pasajes parecen referirse a un tipo de lenguas incomprensibles que no parecen ser idiomas humanos conocidos. En Corintios Pablo nos dice que este don y estas lenguas solo deben de ser usados con precaución y con orden con el fin de ayudar a la iglesia. Así que Lo típico. Todo dentro de la iglesia, nada fuera de la iglesia. Todo por la iglesia, nada contra la iglesia. ¿A quién me recuerda eso? A cierto pelón italiano. Y a cierto bigotudo ruso también. Menos yo sabía, un chino del mercado lo insultó. XD. que para muchos esta parece una revelación fascinante. Es decir, la Biblia está confirmando que efectivamente existen lenguajes no humanos, que parecen ser usados para comunicarse con seres divinos, y estas lenguas sobrenaturales al mismo tiempo tienen la capacidad de realizar algo así como magia. Y eso nos lleva... Sí, ¿no? O sea, el clásico es el pensar que el latín es, pero realmente el latín no tiene poderes mágicos. Lo que sí, los rituales, estos raros sashanishes, están escritos en latín porque la gente tiene el latín como este idioma súper místico, cuando en realidad es simplemente como cualquiera que hablaba la gente en la antigua Roma, ¿sabes? Yo trabajo, sí, de pizzero. al siguiente tema. Los dones de Dios se refiere a estas habilidades sobrenaturales que parecieran superpoderes. Vaya forma más larga de decir los poderes de Dios, ¿sabes? Ahora, al parecer todos nacemos con la capacidad de tener dones bajo ciertas circunstancias. Algunos de estos son el don de la ciencia, que Cobra por esmeraldas, XD. se refiere al conocimiento sobrenatural sobre algo que no se podría saber naturalmente. El Trabaja en las pipsas. don de la fe, el cual permite realizar milagros en situaciones imposibles. Y el don de la profecía, el cual permite comunicar mensajes de Dios. Hay varios ejemplos de estos en los libros de la Biblia. Pero regresando al tema de los vigilantes, otro tema interesante es que Daniel los menciona, y es la única vez que forman parte del canon de la Biblia. En Daniel 4:13 dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante, un santo, descendía del cielo. Más adelante nos dicen, la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Sí, ¿no? Termina más el video, man, es larguísimo. Quedan 4 minutos. Por fin. Y finalmente tenemos uno más que dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. Como dije, es la única vez que la Biblia habla de los vigilantes, pero conociendo toda su historia y lo que ocurrió con ellos, es algo que sin duda nos deja pensando. En la parte 1 del iceberg también hablamos de cómo hay textos apócrifos que narran historias sobre hechicería, magia y fenómenos sobrenaturales que ocurrían antes de la llegada de Jesús. Ahora, se dice que estos textos fueron eliminados por ser controversiales, pero a través de la Biblia quedarán un par de historias que confirman estos dones de hechicería. Por ejemplo, en la parte 1 también vimos ejemplos de esto como la historia de la bruja de Endor, pero otra historia interesante es la del mago Elimas. Bueno, los dibujos antiguos, estos dibujos, ¿quién los hacía? O sea, sé que el tema de la percepción y los ángulos y todas esas cosas se estudió muchísimo en el Renacimiento y antes de eso los dibujos eran bastante Pero es como el punto medio muy raro entre dibujo renacentista súper realista, con perspectiva y todo, y el dibujo medieval todo pocho que ni siquiera sabían qué putas era un círculo, ¿sabes? Esta ocurre en Hechos 13:6, cuando Pablo y Bernabé van en un viaje misionero. Bien, pues Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Pafos, donde gobernaba Sergio Paulo. Este hombre era inteligente y tenía interés en escuchar Mucho Mewin. el mensaje de Jesús, así que manda llamar a los misioneros. El problema era que junto a él estaba Elimas, también llamado Bar Jesús. Ahora, Gran nombre. esto no se explica muy bien, pero al parecer Elimas manipulaba fácilmente a Sergio Paulo, así que cuando se entera que Pablo y Bernabé lo verán, este intenta engañar a Sergio y controlarlo El Bernabéu, papá. Totalmente fuera de contexto ahí. nuevamente. Solo que Pablo lo confronta y le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora. No. Ja. Era terrible malo ahí. Bien, pues Elimas se seguía resistiendo e intentando expulsarlos de la ciudad, pero Pablo nuevamente se dirige a él y le dice, la mano del Señor está contra ti, y quedarás Se reíba del tema, ciego por un tiempo. Bien, pues lo que pasa después es que Elimas queda ciego de un segundo a otro, así que al ver esto Sergio Paulo se asombra, e inmediatamente cree en el mensaje de Jesús. Es otra de esas historias en la cual un mago desafía a Dios, pero termina recibiendo un castigo terrible.
Y ahora vemos algo un poco más fumado y extraño. Lo típico. Aliens. Bien, pues Eh, hay historias en las cuales personas son visitadas por aliens. Ahora, en muchas de estas ocasiones estos seres intentan hacerle daño a las personas, solo que cuando éstas entran en pánico accidentalmente dicen o piensan en el nombre de Jesús. Supuestamente lo que ocurre luego de escuchar el nombre de Jesús es que estos seres de otro mundo reaccionan y huyen. There's over 400 cases, that I'm aware of with collaborators that I work with, where these abductions have been halted by people calling on the name of Jesus Christ. Estaba potente el porro, papá. And in the movie, we have the testimonies of these people who were having these experiences. They were terrified, and in the moment of terror, they recalled or called out to their childhood memories of who Jesus was. And the instant his name was called, it stopped. Y bien, no sé cómo llamarle a esto, pero les dije que era fumado y extraño. Ahora, Metatron no forma parte del canon de la Biblia, pero Gran canal de historia, también de lenguas. No, en serio, hay un canal de un italiano que está en inglés, que se llama Metatron, que es de historia. Y ahora está muy metido con el tema de lo que se encontró en las pirámides de Giza. Así, dato. Por eso es que el Barcelona tiene solo 5 Champions. ¿Quién sabe? A lo mejor. pero sus historias y teorías son interesantes. Este es conocido como el guardián de registros. Verán, Metatron es un serafín. Al parecer el trabajo de este es llevar un registro de todas las personas que han vivido. Ah, mira. ¿Eres de Domino's, Little Caesars u otra marca? Otra marca propia de la casa. Básicamente. Así que básicamente este ángel sabe quién está en el mundo y quién ya no. Pero además también lleva un registro de los pecados de cada ser humano. Lo Ahora entiendo por qué el weón se llamó Metatron en el canal de YouTube. Es un canal de YouTube de historia y Metatron es el que guarda la historia, justamente. Tiene sentido, tiene sentido. Las cosas como son. Lo adoro acerca de Metatron es que a este se le describe como un serafín el cual tiene un ojo y una lengua por cada ser humano que ha existido. La reconcha de tu madre, ¿sabes? Tiene vista de abeja, ¿sabes? Viaja a Chile, te buscaré. Qué amenazante. Se dice que este es el ángel más poderoso del cielo, y hay una teoría la cual explica que Metatron es Enoch. Si recordamos, Enoch Obviamente, ¿por qué no lo sería? es llevado al cielo y jamás tiene una muerte natural. Bueno, pues se dice que al llegar al cielo Dios lo transforma en este ángel y es quien intercede por la humanidad. Y bueno, todo este tema de ángeles es confuso y extenso, así que Este es definitivamente el más aterrador porque, hermano, ¿qué putas es eso? ¿Sabes? Son ruedas culiadas dentro de ruedas culiadas y todos son ojos. Solo son ojos esa cosa. El serafín más o menos te podí imaginar una forma semi-humanoide acá en el centro como si fuera una mariposa y podí tratar de entrar en lógica a eso. Y estas cosas, bueno, alguna cabeza humana hay por ahí, ¿sabes? Así que le podía hablar a él, ¿sabes? Va a ser un poco difícil porque está constantemente cambiando, pero podéis tratar de hablarle a la cabeza humana. En cambio, este no tiene ningún tipo de sentido lógico. No puedes tratar de razonar cuál es la parte a la que le deberías hablar, la que deberías mirar, ¿sabes? Literal. y que pronto exploraremos el tema con profundidad. Pero mientras tanto pueden ver la parte 1 de este iceberg, o si no les... Bien. Dios mío. Por Dios, qué video. Y tenía a velocidad, bueno, también para ser justo solo le puse en 1.25 porque el tipo de repente se pone a hablar muy rápido, como yo acabo de hacer. Pero su puta madre, qué video. Lore profundo, el de la Biblia. Ya. Aún queda un videíto. Y aún nos queda casi una hora de directo. Así que vamos a primero marcar este como veído.